Bienvenidos a la presentación de Introducción a las Relaciones Internacionales, realizada por los alumnos Cruz Domínguez Alan Getzair, Flores Pita Dana Chantal, López Velázquez Carla Daniela, Monroy Palacios Liesbeth Yemina, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la modalidad a distancia, impartida por el docente Andrés Moisés Ramón Jiménez Martínez. ¿Qué son las relaciones internacionales? Son una disciplina de las ciencias sociales que estudia la sociedad internacional. Posee su propio objeto de estudio y un cuerpo teórico-metodológico, y se enfoca en las interrelaciones de sus protagonistas y en los fenómenos que trascienden fronteras. Cuando hablamos de relaciones internacionales, nos referimos a una ciencia autónoma consolidada que cuenta con reconocimiento académico e institucional como disciplina a nivel global. Su objeto es analizar cómo interactúan los diferentes actores dentro de la sociedad internacional, utilizando métodos científicos para estudiar su objeto de análisis. Además, se considera que las relaciones internacionales son inter y multidisciplinarias, ya que abordan fenómenos y procesos desde diversas áreas del conocimiento, como la política, la economía, la sociología, el derecho, entre otras. Como ejemplo de esto son los tratados comerciales internacionales, donde se analiza cómo estos acuerdos influyen en los gobiernos y en las empresas, ya que implican el intercambio de bienes, servicios o recursos, y cómo estos cambios afectan la economía de cada nación y las interacciones entre ellas a nivel global, o los conflictos armados, que son analizados para entender cómo diversos actores globales, como gobiernos, grupos armados u organizaciones no gubernamentales, interactúan en el conflicto. Esto incluye acciones diplomáticas, apoyo militar, sanciones económicas y asistencia humanitaria. También examina cómo estas influencias afectan la dinámica del conflicto, cómo los actores buscan resolverlo o cómo sus intereses se enfrentan, lo que tiene un impacto directo en la estabilidad de la región y en las relaciones entre los países involucrados. Que estudian las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales son una ciencia que estudia los fenómenos de la sociedad internacional. Esto incluye analizar las múltiples interacciones entre los protagonistas cuyas acciones y efectos logran trascender las fronteras. Esto quiere decir que las relaciones internacionales se basan en estudiar las conexiones entre los actores internacionales, los cuales son estados, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y empresas, cuyas acciones y efectos trascienden fronteras. Analiza también sus relaciones, conflictos, acuerdos existentes entre ellos o entre otros, como la sociedad y los estados del mundo. El punto central que rige a esta ciencia es la paz, ya que busca evitar o resolver el conflicto de la manera más factible. Estudia nuestra realidad social y sus relaciones. Un ejemplo de esto es la relación existente entre Estados Unidos y China, en términos de comercio, seguridad y diplomacia, analizando cómo las políticas tienen un efecto en sus relaciones bilaterales y cómo sus interacciones influyen en la estabilidad global. A continuación se presentarán los factores que influyen en las relaciones internacionales. Ok. Los factores que influyen en las relaciones internacionales son los elementos que junto a otros inciden en las decisiones e interacciones de los actores, por lo cual estos factores están interrelacionados y se modifican entre sí. La identificación y el análisis de estos factores es relevante, pues son determinantes en la dinámica y funcionamiento de la sociedad internacional. Nos permite entender sus interacciones, así como las posibilidades o efectos que le dan a los actores, como lo pueden ser la movilidad social, los desequilibrios económicos provocados por los flujos de capitales, la aceleración de los intercambios sociales y de la información por los avances tecnológicos. Vamos a explicar un poco cuáles son los tipos y lo que son.
Comenzamos con el factor natural o geográfico. Este se define como algo que no se ve, sino solo se percibe, y sus efectos son los que determinan las interacciones de los actores en cuestión de este elemento, ya que no puede modificarse. Algunos ejemplos son la geografía política y el clima. Los conflictos demográficos han cobrado más relevancia, no solo como asunto de Estado, sino como problemas globales que requieren la cooperación internacional, como las pandemias, la pobreza, la falta de acceso a los servicios de necesidad básica, los problemas de atención a la alimentación, la vivienda, educación, deterioro ambiental y la falta de recursos naturales. También que, por supuesto, la migración. Solo han, solo han sido catapultadas por la globalización y han hecho que los gobiernos promuevan acciones con el objetivo que los países, no sientan la presión al repentino aumento de la población. A continuación, el factor económico. Este factor no es considerado como un elemento de negociación o disputa entre estados, sino que actores como las empresas transnacionales han adquirido una gran importancia en la definición tanto de políticas internas como hacia el exterior, sobre todo por la inversión que realizan las empresas transnacionales. Esto confiere una mayor capacidad de interacción y de recursos frente a otros. Algunos ejemplos claros de este factor son las empresas, el comercio, las finanzas y la industria de explotación de recursos naturales. El factor político se refiere a la influencia de entidades políticas como gobiernos, partidos políticos y organizaciones internacionales en las interacciones y relaciones entre países. El factor tecnológico es la forma en cómo se socializa la información y se realizan las transacciones económicas, que se transforman en todos los ámbitos sociales. Incluso la política internacional es la tecnología. Algunos ejemplos claros son el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la telecomunicación, Internet, resultados militares y el embate tecnológico y armamentista. El factor social es la influencia de las estructuras sociales, las normas culturales y las entidades colectivas en el comportamiento de los estados y actores no estatales en el sistema internacional, como lo son los intercambios culturales, migraciones y movimientos sociales. El factor ideológico nos indica que las ideologías son conjuntos de representaciones que implican a la vez una visión coherente de la realidad, apta para proporcionar una explicación de la totalidad de los fenómenos y a su vez la adhesión a un sistema de valores capaz de justificar el compromiso con la acción. Algunos ejemplos de ello son la política internacional, que está dividida en dos bloques, político-militares e ideológicos, el capitalismo contra el socialismo, la democracia y exaltación de las libertades. Todo esto representa un conjunto de valores que incluye religión, identidad y nacionalismo militar. Por último, el factor militar se refiere a los estados industrializados y cómo impulsan su acción militar con el objetivo de controlar las zonas de conflicto y de influencia de los estados hegemónicos o desarrollados, para así mantener el equilibrio del poder y la autonomía. Esto sería todo de los tipos de factores y cómo influyen. Bueno, en conclusión, las relaciones internacionales son fundamentales para entender y gestionar las dinámicas complejas de la sociedad internacional. Esta introducción al estudio de las relaciones internacionales nos ayuda a adquirir un nuevo entendimiento sobre esta disciplina y nos invita a encontrar una manera renovada de abordar las relaciones internacionales desde una perspectiva clara y estructurada. Les agradecemos mucho su atención. Gracias.